Internet puede ser un espejo turbio donde lo extraño se confunde con lo real. En sus rincones más oscuros, lo perturbador no solo se tolera, se celebra. Pero algunas historias trascienden lo raro, se vuelven advertencias sobre deseo, control, abuso y muerte. Hoy te voy a contar la historia de Delia Day, también conocida como Susan Anton. Una mujer que en los años 90 se convirtió en un ícono de un submundo digital de fetiches extremos, hasta que, en 2003, un disparo acabó con la vida de su esposo y reveló la delgada línea entre la fantasía y el horror. ¿Quién era Delia Day? Susan Anton nació y creció en Mississippi, pero su identidad digital más conocida surgió en Oklahoma. Entre tantas cosas era madre de 2 hijos, artista visual, fotógrafa y con inclinaciones creativas. Esto la motivaría a comenzar a explorar el Internet de los 90 bajo el seudónimo de Delia Day. Pero su primer proyecto en línea fue Ideal Delia, no era pornográfico en el sentido tradicional, eran autorretratos artísticos, imágenes impactantes que jugaban con la restricción, el control y la vulnerabilidad. Que para quien tenga curiosidad y desee investigar más en las entradas, puede revisarlo gracias a la página de Buyback Machine o en Delia Day, Live Journal, ambos links puedes encontrarlos en la caja de descripción. En una de sus primeras entradas, cuenta cómo comenzó su tarea artística. Un profesor universitario de fotografía me presentó el autorretrato. Estudiando arte comercial en ese momento, nunca antes había pensado en fotografiarme a mí misma. Sin embargo, me asignaron una serie de autorretratos de un solo rollo. Lo tomé literalmente, y ese fue el comienzo. Usando la cámara Pentax que había estado tomando prestada, apoyé mi trípode corto sobre una mesa y tomé mi único rollo para la clase. Empecé a pintar en 4 impresiones finales con acrílicos y un aerógrafo económico. Desde entonces, he usado un viejo Nikkormat, un Kodak DC51 Nikon Coolpix 950 para fotografiar mis imágenes de trabajo. Sin embargo, ahora prefiero usar las cámaras digitales, ya que me permite ver mis imágenes inmediatamente, sin tiempo en el cuarto oscuro, y puedo cambiar la configuración, así como desechar en el camino. Siempre he usado un disparador automático en lugar de un disparador de cable. Inicialmente, experimenté en mis fotografías con acrílicos, lápices de aceite y pintura, colas de papel, acuarelas, máscaras y pan de oro. Sin embargo, para el pasar de varios años, he dependido principalmente de un Apple IIN, escáner y Photoshop con el que pinto y hago collages digitales. Me han preguntado mucho en el pasado por qué solo me uso a mí mismo como modelo, por lo que ahora me esforzaré por responder a esta pregunta por adelantado. La economía en su mayoría siempre ha sido la razón por la que he seguido usándome como modelo, ya que aún no he conocido a un modelo que sea gratuito, y en cambio yo haré todo lo que quiera, y estoy disponible para mí hasta las 2 o 3 de la mañana en cualquier noche. Además, compartiéndome, aunque principalmente a través de imágenes visuales, me permite no solo transmitir mis situaciones personales, pero lo que es más importante, las complejidades de la reacción emocional humana a través de la autopercepción. Así que ahora es el punto en el que debo desafiarte a seguir adelante a través del popurrí visual de estados de ánimo, así como algunos pensamientos perdidos garabateados. Cada año hacia la parte superior de esta página se puede seleccionar para revisar las miniaturas e imágenes más grandes de mi trabajo completado durante estos periodos de tiempo. Puedes encontrar un enlace a continuación a algunos de mis pensamientos y sueños. Este soy yo, bueno, malo, arriba y abajo. Paz y bendiciones. Delia. Pero con el tiempo, el proyecto artístico evolucionó hacia algo mucho más intenso. A finales de los 90 y principios del 2000 nació el sitio My Illustrated Life as a Sex Lab, conocido por sus siglas MILAS. Allí, Delia Day relataba, con un nivel de detalle crudo y perturbador, su vida como esclava de su esposo y amo, Travis Anton. Detrás de muros de pago y largas advertencias, el sitio afirmaba: y era cierto, el sitio contenía una cantidad enorme de entradas y fotografías, muchas de ellas hoy perdidas. Entre lo más destacable, y no exagero al decir que había una auténtica infinidad de contenido,
se encontraba la afirmación de Delia de que su página albergaba 7.844 fotografías y 342 entradas públicas. Dentro de este vasto material, había una sección dedicada a pensamientos y sueños, así como un área fotográfica organizada cuidadosamente por años. El registro más antiguo que se ha podido recuperar data de 1992, extendiéndose hasta el 2003. Así como un apartado para artículos, que por su naturaleza explícita no abordaré, links a otras páginas de contenido similar y más contenido de pago. Sin embargo, me gustaría abordar una de esas tantas entradas en especial. Uno de los apartados más visitados del sitio, el cual se titulaba Body Mass, donde Susan mostraba perforaciones, cortes, marcas con fuego y, sobre todo, tatuajes. Y los tatuajes son especialmente importantes porque se convirtieron en símbolos de pertenencia, de entrega y para algunos, de coerción. Los tatuajes de Susan cuentan, por sí solos, una línea de tiempo de su relación con Travis y de sus conflictos internos. El primer tatuaje lo obtuvo en 1994, un diseño celta en el abdomen. Ella misma lo llamó su tatuaje impulsivo. Lo hizo tras una fuerte crisis con Travis, cuando él le confesó su interés en tener relaciones abiertas e incluir a otras mujeres. Susan, enojada y celosa, lo dejó por un tiempo. Durante ese lapso decidió tatuarse un diseño al azar, escogido directamente de un catálogo en una tienda cualquiera. Más tarde lo retocaría en color rojo para darle más fuerza. El segundo tatuaje llegó en el año 2000. En el estudio Electric La Dylan Tattoos de Nueva Orleans. Allí no solo retocó su primer tatuaje, sino que se tatuó un gran diseño en la espalda. Este lugar se volvería clave en su historia. Tanto Travis como Susan frecuentaban ese estudio y también el famoso local de perforaciones Rings of the Side, donde conocieron a la tatuadora y Pierce Elaine Angel. Ese mismo año, en octubre del 2000, Travis y Susan decidieron hacerse tatuajes de pareja, brazaletes celtas alrededor del brazo. Un gesto íntimo, casi romántico, que simbolizaba unidad. Esto parecía demostrar que, al menos en ese punto de la relación, había consentimiento y entusiasmo compartido por el mundo del body art. Más tarde, Susan se tatuó un diseño tribal en la muñeca. Fue su primer tatuaje visible, imposible de ocultar fácilmente. En su interior escondía 3 pequeñas cruces, un detalle que combinaba su trasfondo religioso con su fetichismo declarado hacia los crucifijos. Para los seguidores de su sitio, este detalle era fascinante. En muchos de sus autorretratos posaba con cruces, símbolos de dolor y fe entrelazados. El quinto tatuaje representó un paso diferente. Susan empezó a aprender a tatuar. Travis le compró una máquina y tinta, y un artista acudió a su casa para enseñarle lo básico. Como tantos aprendices, Susan practicó en sí misma. Su hija pequeña dibujó flores en forma de corazón, y Susan se las tatuó en el pie. También se hizo un gorrión en la pelvis, tatuaje doloroso que se autorrealizó mientras Travis fotografiaba el proceso. Esas imágenes terminaron en el célebre sitio BM Cine, Body Modification Cine, lo que la hizo aún más conocida en el submundo de las modificaciones corporales. Pero el tatuaje más polémico y simbólico fue el tatuaje del cuello, realizado en octubre de 2003, apenas 45 días antes de la muerte de Travis. Era su collar tatú, un regalo de aniversario por sus 10 años de matrimonio. En la cultura del bandage, representaba el equivalente a un anillo de bodas. El diseño mostraba una gran cruz adornada con flores de hibisco y rodeada de enredaderas que cruzaban el cuello como un lazo. Era imposible de ocultar y marcaba a Susan de manera permanente como propiedad de su amo. La comunidad BDSM en Internet aún estaba formándose, y el sitio de Delia y Travis se convirtió en un referente para quienes buscaban un testimonio auténtico. Ellos colaboraban incluso en foros como Body Modification Cine, y recibían cerca de 30.000 visitas diarias en su página, números significativos para la época. Los fans le escribían efusivos mensajes, llamando a la pareja ejemplo de entrega y pasión, celebrando la crudeza y el realismo de su estilo. En los escritos de Delia abundaban las comparaciones con la guerra y la derrota. Decía que rendirse ante su amo era como perder un conflicto bélico, como Japón tras la Segunda Guerra Mundial, humillante, doloroso, inevitable. Describía ataques de pánico inducidos por envolturas de plástico, espasmos provocados por pinzas en la piel, horas enteras en posiciones imposibles. Y siempre, insistía, era consensuado, era deseado, era amor. Pero, era cierto. El 1 de diciembre de 2003, Delia publicó lo que sería su último mensaje en LiveJournal, titulada Locked Up Tight.
En esa entrada describe cómo Travis la sorprendió con un candado de latón, cómo insertó pesas a través de los piercings en sus labios genitales, haciendo que caminar se volviera casi imposible. Ella relataba el dolor y la humillación con cierto tono de resignación, una emoción por las molestias, escribió. Aunque en pantalla aparecerá todo el mensaje. Era, para los seguidores del blog, un día más en la vida de una mujer sumisa. Nadie sospechaba que esas serían sus últimas palabras como Delia Day. A las 2 de la madrugada del 2 de diciembre de 2003, Travis Anton fue encontrado sin vida en su hogar, en la comunidad de French Camp, condado de Choctaw. Tenía un disparo de escopeta en el pecho. La persona que lo había disparado era su propia esposa, Susan Anton. Ella misma llamó a las autoridades. Fue arrestada inmediatamente, acusada de asesinato, con una fianza inicial de $10,000. El contraste fue brutal. Pocas horas antes, en internet aún se leía la devoción de una sumisa por su amo. Esa noche, el amo yacía muerto y la sumisa estaba tras las rejas. El desconcierto fue absoluto. Los seguidores se preguntaban, ¿cómo podía una mujer que se describía como feliz, entregada y hasta adoradora de su amo, haber cometido semejante acto? Algunos sugirieron que fue un quiebre emocional repentino, otros, que fue un grito de liberación. Pero el trasfondo pronto se revelaría mucho más oscuro. ¿Pero quién fue Travis Anton? Nació a fines de enero de 1970. Y falleció el 2 de diciembre de 2003 en su residencia en French Camp, condado de Choctaw, Mississippi. Tenía 33 años al momento de su muerte y fue sepultado en Cosburg Cemetery. Su obituario y páginas conmemorativas recogen estas fechas y la ubicación del entierro. Profesionalmente, Travis aparece en varias reconstrucciones del caso como un trabajador por cuenta propia vinculado al desarrollo o la comercialización de software. Además se le atribuye la propiedad o dirección de una pequeña empresa llamada Boxtop Software. También de su labor técnica. Varios relatos lo describen como la pieza operativa detrás del sitio y la identidad pública de Delia Day. Artísticamente, Travis tenía intereses creativos, según periodistas e investigadores que reconstruyeron el caso, practicaba fotografía, dibujo, pintura. Y colaboraba con Susan en las autorrepresentaciones y la documentación visual que alimentaban el sitio. Varias entradas y tributos posteriores a su muerte muestran piezas visuales que se le atribuyen y fotografías donde aparece documentando procesos de modificación corporal, por ejemplo los tatuajes de su esposa. Esta faceta lo vuelve relevante tanto como autor material del contenido como figura central en la estética pública de Delia Day. En la esfera familiar, Travis estuvo casado con Susan Fugilove Anton y le sobreviven al menos 3 hijos, 2 hijos de su matrimonio con Susan y otro hijo de una relación anterior. Según registros y reconstrucciones periodísticas. Vivían en French Camp y en registros locales se señala la dirección ligada a la familia y la presencia de mascotas, detalles que retratan una vida doméstica que coexistía con la actividad en línea. El 2 de diciembre de 2003 Travis fue encontrado muerto por un disparo de escopeta en su domicilio. Susan fue detenida tras confesar haberle disparado y estuvo encarcelada con una fianza fijada inicialmente en $10,000. El suceso dio paso a una investigación policial local, la recuperación de computadoras y material del sitio, y a una enorme atención en foros y sitios especializados en morbo y cultura de body mod y BDSM. Posteriormente el caso fue revisado por un gran jurado del condado que, en abril de 2004, decidió no presentar cargos, por lo que Susan no fue juzgada penalmente por asesinato. Esa decisión y la ausencia de un juicio formal son hechos que han marcado la percepción pública del caso. Respecto a peritajes y documentación forense, las investigaciones periodísticas que han reconstruido la historia indican que la autopsia de Travis fue realizada por el forense Dr. Stephen Aine. Una figura controvertida en la forencia del sur de Estados Unidos por su estilo de trabajo y cuestionamientos sobre su práctica. Algunos reportajes señalan que elementos del expediente y ciertos informes forenses fueron difíciles de obtener en su momento, y que la calidad y disponibilidad de la evidencia jugaron un papel en la decisión del gran jurado. Estas observaciones han alimentado debates sobre la calidad de la investigación oficial. En los meses posteriores al crimen, el caso comenzó a ganar notoriedad. El periódico local Choctaw Plain Dealer informó sobre la muerte de Travis, describiendo la relación como conflictiva. Los foros se llenaron de teorías. Y pronto, un detalle fue descubierto:
el dominio del blog Milaz estaba registrado a nombre de Travis Anton. Eso abrió la puerta a una nueva hipótesis: ¿había sido Travis el verdadero autor de la mayoría de los textos? La respuesta comenzó a llegar una década después. En 2013, Susan Anton reapareció en Internet, bajo el seudónimo Invisible Survivor, y comenzó a escribir su propia versión. Allí, publicó fotos inéditas, incluido el tatuaje en el cuello que la identificaba sin duda como la mujer de las imágenes de Delia Day. Y lo más explosivo, afirmó que ella no había escrito el blog de Life Journal ni las entradas principales de Milaz. Según Susan, Travis fue quien creó y controló la narrativa de Delia. Ella había sido obligada a posar, a sufrir, a callar. Nunca hubo palabras seguras. Nunca hubo opción de detener el juego. Lo que el público veía como un testimonio de sumisión voluntaria era, en realidad, un registro maquillado de abuso emocional, físico y sexual. Susan contó que Travis le repetía constantemente que era una esclava inútil, que no tenía derecho a opinar, que su dolor era propiedad ajena, incluso relató el miedo permanente, la tristeza, la opresión, mientras trataba de criar a sus hijos. Dijo que dispararle a Travis fue el resultado de años de abuso y de la sensación de que jamás tendría otra salida. Así, Susan quedó en libertad. Para algunos, un claro caso de defensa propia. Para otros, un vacío legal. Lo cierto es que nunca fue juzgada, no del todo. Con el tiempo, el caso adquirió un aura de leyenda en los foros de Internet. Algunos creían que Susan manipulaba la narrativa para justificar el crimen. Otros, que Travis había sido el verdadero autor de esa obra macabra, usando la figura de Delia para normalizar la violencia y erotizar el control absoluto sobre su esposa. Algo curioso que pude encontrar mientras buscaba información sobre este caso, fue una supuesta entrevista a la misma Susan de hace más de un año, es decir, bastante reciente a comparación de la antigüedad del caso. Victoria Evans es una creadora de contenido que invirtió mucho tiempo en el caso, tanto que logró mantener comunicación con Susan y posterior a ello lograr una entrevista. Lastimosamente esta se encuentra en inglés, aún así daré un resumen de esta misma y dejaré el link para quienes quieran ver la entrevista completa y el trabajo de Victoria. Victoria comenzó a contactar a Susan en 2019, tras años de investigación y de escribir los primeros borradores de un libro sobre la historia. Lo que la atrajo inicialmente fue el trabajo artístico de Susan, sus autorretratos y su presencia en Internet desde los años 90. Cuando la contactó por correo electrónico, Susan respondió con rapidez y sorprendentemente abierta, compartiendo desde el inicio información íntima, diagnósticos de depresión, TDA, su batalla contra la esclerosis múltiple, así como la lista de medicamentos que había consumido a lo largo de su vida. Ese nivel de transparencia, casi desbordante, sorprendió a la entrevistadora, quien oscilaba entre la fascinación profesional y el cuidado ético de estar frente a una mujer que, aunque accesible, había matado a alguien. La entrevista telefónica, que duró casi 2 horas, giró al inicio sobre el arte de Susan, sus influencias y sus autorretratos, pero poco a poco se adentró en su infancia, en la relación con su madre controladora y en cómo conoció a Travis. Susan relató su entrada al mundo del BDSM a partir de revistas que encontró en casa de él, asegurando que en su ingenuidad creyó cuando Travis le dijo que pertenecían a su hermano. También habló de sus problemas de identidad y de cómo sentía que Travis le robó parte de su personalidad artística, apropiándose del alias de Yadei. A lo largo de la charla, sus respuestas fueron ambiguas, evasivas, llenas de rodeos, lo que dificultaba separar recuerdos verídicos de interpretaciones confusas producto de sus crisis emocionales. Con el paso de los meses, la comunicación entre ambas se volvió irregular. Susan compartía fotos de su infancia, reflexiones íntimas y pedía incluso leer el manuscrito del libro antes de su publicación, lo que evidenciaba un intento de controlar su propia narrativa. En paralelo, comenzaron a surgir tensiones. Susan enviaba mensajes cargados de paranoia, acusaba a la entrevistadora de mantener un engaño con la supuesta biografía artística, y mostraba incomodidad con el rumbo del proyecto. Esto culminó en octubre de 2019 con un correo abrupto en el que pedía detener la investigación. En ese punto, intervino Robert, el esposo actual de Susan, quien llamó a Victoria para explicar que su mujer sufría de paranoia, tenía muchos problemas de confianza y solía ponerse extraña cuando hablaba de su pasado. Él mismo reconocía que aún existían personas que buscaban a Susan por su historia y que todo esto la hacía sentir expuesta. Aunque intentó suavizar la ruptura, dejó claro que Susan ya no deseaba que su vida fuese materia de un libro. En conjunto,
El relato muestra cómo la entrevistadora pasó de admirar a una artista enigmática a enfrentarse a la realidad de tratar con alguien profundamente inestable, marcada por traumas familiares. Un crimen violento y múltiples diagnósticos de salud mental. La experiencia se mueve entre lo periodístico y lo personal, la atracción hacia una historia fascinante, el reto ético de dar voz a alguien con un pasado oscuro. Y la tensión inevitable que surge cuando la protagonista de un crimen no quiere que su historia sea contada en términos que ella no pueda controlar. El caso de Delia Dey es un recordatorio perturbador de cómo la fantasía puede disfrazar la violencia. En los escritos de Milá se presentaba una sumisión glorificada, una entrega total. Pero si Susan dice la verdad, esas palabras no eran suyas, eran las de un abusador poniéndole voz a su víctima. Las imágenes que sobrevivieron, los relatos de modificaciones corporales, las amenazas de mutilación, los tatuajes marcados en la piel, la cabeza rapada bajo órdenes diarias. Todo adquiere un matiz siniestro si se interpreta como coerción y no como consentimiento. Y sin embargo, la verdad absoluta sigue oculta. Los archivos originales del blog fueron borrados. Los comentarios sobreviven fragmentados en foros. ¿Era Delia Dey una mujer libre que jugaba al límite de su sexualidad, o una víctima cuyas palabras fueron robadas para construir una narrativa de esclavitud? Lo que sí sabemos es que el Internet, en sus primeros días, celebró sin cuestionar lo que quizá fue un diario de abuso. Y lo que comenzó como un proyecto artístico terminó en tragedia. Yo soy Dran, y este fue un viaje al lado más inquietante de Internet. Si este caso te dejó pensando, suscríbete, comparte y acompáñame en la próxima historia. Porque detrás de cada mito en la red, puede esconderse una verdad aterradora.